No esperaba que me fuera fácil. Pero los que me quieran vendrán a buscarme. No te quieren, hijo, ¿no lo comprendes? Esto es lo que quieren, noticias escandalosas. Este periódico es abominable. Como sigas con tus ideas, te morirás de hambre. ¿Qué Ilhuayna le da a la gente lo que pide, lo corriente, lo vulgar, lo trivial, y es el hombre más poderoso del país? ¿Podrás luchar contra eso? Yo lucho por mis ideas. Mira, ¿ves a esa gente ahí abajo? ¿Sabes qué opinan de la arquitectura? Mi nombre es Mauricio Valenzuela y resulta que soy arquitecto. Y una de las preguntas principales que me he hecho a lo largo de mi carrera es qué piensan ustedes y qué piensa la gente de la arquitectura. Pero más que eso, me he preguntado qué tanta importancia le damos a esto. Y de vez en cuando podríamos responderlo muy simple si lo pensamos. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, o la mayoría, dormimos, todos compramos, todos trabajamos, y algunos hacemos el amor dentro de espacios construidos. Según la Agencia de Protección Ambiental de los estadounidenses, un ciudadano promedio permanecerá 93% de su vida dentro de edificios. Si nosotros trasladamos esta información o estos datos a nuestro país, cuya esperanza de vida para el 2013 andaba en aproximadamente 74.8 años, podemos decir que un nicaragüense promedio va a permanecer 65.9 años dentro de edificios. Entonces, yo creo que sí es bastante importante en ese sentido la arquitectura y cómo nosotros la hacemos. ¿Qué tanta importancia le damos? Sí. Al final del día, cuando pensamos en las casas en las que vivimos o en las casas que construiremos, nos importa muchísimo la localización y la accesibilidad. Nos importa mucho también la seguridad. Dependiendo de la ciudad de Centroamérica, puede ser más o menos. Nos importa también el costo, porque de alguna manera el costo incide directamente de cara al consumidor. Pero principalmente nos viene importando al final del día que sean 4 paredes y un techo. Y la tecnología jugando una broma. Listo. Sin embargo, cuando pensamos en la tecnología que nos rodea, sí pensamos, por ejemplo, en un carro que año con año va cambiando y que sabemos que hay tecnología involucrada en ella para desarrollarla. Por ejemplo, sabemos o pensamos que año con año va a ser mejor porque están pensando en que la fabricación de este automóvil sea mejor. Pensamos también que de alguna u otra manera hay pruebas o hay científicos detrás que la están haciendo posible. Y también estos carros o estas tecnologías tienen la capacidad de interactuar con otras cosas que nosotros vivimos. Entonces, por un lado, pensamos que estamos con la tecnología de los supersónicos, pero vivimos en espacios construidos muy parecidos a los de los picapiedras. Y lo que quiero decir con esto es que no somos primitivos y que tampoco estamos tan mal. Pero quiero hacer una pequeña reseña. En 1931 se construyó una casa. Se construyó una casa en París, en Francia, que se llamó la Villa Savoy y significó un hito en la arquitectura del mundo. Y se comenzó a implementar lo que se reconoció como el movimiento moderno. Y fue un hito porque las tecnologías se lograron introducir dentro de este tipo de proyectos. En Nicaragua y en toda Latinoamérica esto logró implementarse. Y por ejemplo, el teatro en el que hoy nos encontramos, desarrollados 38 años después de esa primer vivienda por arquitectos nicaragüenses, como bien lo mencionaron los presentadores, implica una gran innovación para nuestro país. Sin embargo, si nos remontamos al año de hoy, 2015, podemos reconocer que a pesar de que la construcción siga creciendo y siga dinamizándose en nuestro país, ha permanecido prácticamente estática en términos de innovación. Fue entonces cuando yo me pregunté, como arquitecto, ¿qué posibilidades tengo realmente de intervenir o de hacer algún tipo de cambio con lo que hago? Entonces me remonté a las posibilidades de cómo aprender las cosas de una manera diferente. Cecil Balmond, fundador de Arup, una de las empresas más importantes de ingeniería del mundo, plantea que el camino hacia lo nuevo o la innovación
si parte de lo tradicional y si parte de una curva como un valle, de pronto esto puede regresar y hacernos caer en lo tradicional. Es decir, si comenzamos con las cosas que típicamente ya reconocemos como que ya existen y ya son así, es muy difícil que logramos dar un salto. Entonces decidí tomar un viaje hacia lo no convencional con mi carrera. Y fue cuando me desarrollé como máster en arquitectura avanzada, que en términos prácticos y sencillos era prácticamente jugar con las herramientas tecnológicas del momento para poder desarrollar proyectos arquitectónicos en este siglo y en este año. ¿Y qué aprendí en este camino? Yo les vengo a presentar principalmente cuatro casos hacia una arquitectura avanzada. Caso número 1. La arquitectura puede tomar vida. Si nosotros pensamos en las paredes de estos edificios, los podemos ver como algo totalmente estático. Es decir, no se mueve y está ahí. Pero este es un ejercicio en el que queríamos romper con eso. Y no solo romper con eso, sino que darle algún tipo de solución. Lo desarrollamos en Barcelona, España. Y nos hicimos la pregunta de que si una pared realmente podía protegernos del sol automáticamente. ¿Y por qué? En el mismo modo que estoy aquí en este momento y la luz esa me está matando y hasta ahora puedo verlo, lo que queríamos era que automáticamente una pared tuviera la capacidad de protegernos del sol. Entonces, manos a la obra, comenzamos a querer desarrollar algo que entre más intensidad de sol tuviera la capacidad de expandirse y cuando el sol fuera disminuyendo se pusiera obviamente abierto para ver hacia el otro lado. Esto funciona con un microcontrolador muy sencillo que de una u otra manera nos permite analizar la cantidad de iluminación que hay en el ambiente. Entonces, hay un sensor, el sol entra y activa esta fachada que nosotros desarrollamos. Una fachada que hasta cierto punto prueba que sí, la arquitectura del día de hoy, para el siglo XXI, tiene la capacidad de moverse según las condiciones climáticas en las que se presenten. Lo logramos en ese sentido. Caso número 2 hacia una arquitectura avanzada. ¿Sabes? Hay una forma de hacer unas figuras de acción iguales que nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? 2 palabras. Impresora 3D. Espera, son 3 palabras. Las impresoras 3D, para los que no han escuchado sobre ellas, son unos pequeños dispositivos, aunque hay de todo tipo de tamaño, que tienen la capacidad que desde nuestras computadoras podamos fabricar prácticamente a un clic de distancia. A esto se le llama fabricación digital. Pero más allá de eso, también existen otras maquinarias o otros elementos, herramientas, que ya están en el mercado nacional y que se pueden comenzar a potencializar. ¿Para qué? ¿Para qué ocupar estas herramientas? Para producir tecnología desde este país. Este fue un desarrollo que trabajamos con 14 estudiantes de la Universidad Americana, en donde nos planteamos el reto de que si una pared, como las que nos están rodeando, tenían la capacidad de una u otra manera acelerar el viento. ¿Y por qué acelerar el viento? Porque si nos acercamos a un abanico, vamos a sentir que es un poco más fresco. Entonces, desarrollamos el prototipo digital y lo probamos con la velocidad del viento de la ciudad de Managua, en donde lo que pueden ver en pantalla que está en rojo es la velocidad de entrada y en amarillo a mayor velocidad es la velocidad de salida por esta pared. No tiene un solo motor, no tiene un solo elemento, es simplemente física básica. Inmediatamente comprobamos que podía funcionar uno de los prototipos que estuvimos desarrollando. Decidimos ver cómo íbamos a armar esto, qué cantidad de piezas iba a tener, cuánto desperdicio íbamos a tener nosotros y qué capacidades teníamos de terminar de armarlo y construirlo. Todo sin cortar una sola pieza. Inmediatamente después hicimos uso de las maquinarias que están disponibles en el mercado, que son maquinarias especialmente para producir rótulos y son de empresas de publicidad. Pero con estas maquinarias, un grupo de 14 estudiantes dirigidas por mí, logramos desarrollar innovación y tecnología dentro de nuestro país. Lo que ven en pantalla son los 14 estudiantes y demás allegados en un proceso constructivo que duró aproximadamente de una semana. Una semana de montaje donde todo salió milimétricamente posible y se logró gracias a que las computadoras lograban trasladar esta información a las máquinas sin que hubiera un problema de precisión. Lo importante aquí
de una u otra manera descubrir que en Nicaragua no solamente somos un país agroexportador, sino que tenemos a disposición y la posibilidad de desarrollar tecnologías locales. El caso número 3 hacia una arquitectura avanzada. Mañana es domingo y supongo que van a querer despertarse a las 10 de la mañana. Y no sé qué porcentaje de los aquí presentes han tenido esa incomodidad de tener que despertarse antes porque o hay mucho sol o no hay, o está muy caliente o está incomodándonos el cuarto en el que estamos. Esto ya se puede prevenir. El caso que les voy a presentar ahorita es un diseño de un cliente privado, pero está analizado con herramientas que pueden ser aplicadas a cualquier proyecto que se desarrolle en Nicaragua, sin importar la escala, sin importar el costo, sin importar la ubicación. Este proyecto está específicamente ubicado en San Juan del Sur, un lugar con mucho viento y con mucho sol cuando lo visitamos, pero un lugar que por dicha tiene una base climática a la cual nosotros disponemos, está en internet y descargamos para informar a nuestros edificios. Entonces comenzamos la labor que en el proceso de diseño hacemos dentro de la oficina, de jugar con los distintos volúmenes y áreas que íbamos a distribuir en el proyecto. Pero una de las decisiones claves que tuvimos fue partir el edificio en dos, dejar un espacio completamente vacío y descubrir qué pasaba con eso cuando lo hiciéramos. De esa manera, nos remontamos a analizar cuánto sol iba a afectar sobre esta vivienda. Y descubrimos que en el espacio vacío que efectivamente habíamos dejado, estaba la capacidad de estar tranquilos y cómodos, pero que el sol accesara sin ningún problema. Inmediatamente después nos pusimos a analizar cuál es la condición del viento en este sitio. Y descubrimos cómo al implantar el edificio en el terreno, el viento se distribuye de distinta manera. Y decidimos, en los puntos que están punteados en blanco, que íbamos a diseñar una pared que debía ser distinta, que debía dejar pasar el viento, pero detener la luz del sol. Entonces, desarrollamos esta pared que además estaba perforada con un patrón de una nube, por la misma idea o la filosofía de que como es una casa que la mitad está flotando, es una nube. Pero lo importante de esto es que para lograr esa nube, por ejemplo, se necesitan no sé cuántos miles de orificios de distintos tamaños que solo podrían ser posibles gracias a las maquinarias que ya existen en Nicaragua. Al final, fue un proyecto en donde el cliente quedó satisfecho, nosotros como equipo de arquitectura quedamos satisfechos, pero el proyecto estuvo alimentado con la información del lugar, una información precisa y levantada a lo largo de mucho tiempo. El caso número 4 y último que vengo a comentarles sobre cómo dirigirse hacia una arquitectura avanzada. Ahorita puedo notar a algunos de nuestros conferencistas que están fuera, algunas personas con celulares que están tomando fotos, conversando y compartiendo información. Si podemos mandar una foto de una comida o mandarle una foto a unos familiares que están fuera, existe la posibilidad de que los edificios, como son archivos digitales, podemos mandarlos a cualquier lado del mundo. Entonces, los edificios son bits de información. Este fue un concurso en el que participamos un equipo de arquitectos nicaragüenses en donde desarrollamos un proyecto en Finlandia sin ni siquiera conocer y algunos sin ni siquiera saber exactamente en qué parte estaba del país. La idea era diseñar un museo de la Fundación Guggenheim. Para los que no conocen la Fundación Guggenheim, han sido una fundación que ha emprendido una cantidad de museos en el siglo XX que han sido muy destacados a lo largo de la historia. El que ven a mis espaldas es un museo en Bilbao, un proyecto de los más especiales del siglo XX. Y nos pusieron el reto de cómo debería ser un museo para el siglo XXI. Si el del siglo XX era opulente, ¿cómo debería ser el museo del siglo XXI? Estudiamos el sitio y gracias a comprender la información que nos habían mandado, reconocer las calles que habían en el lugar, los puntos históricos tipo una catedral y un palacio de gobernación. Y juntar estas líneas ya teníamos cómo íbamos a comenzar el desarrollo. Inmediatamente después comprendimos la cantidad de área que este edificio contenía y cómo iba a ser invadido por la ciudad.
y cómo por un lado iba a tener parques, por otro lado iba a tener actividades. Porque lo que queríamos como objetivo final, más que un museo, era un parque. Porque para el siglo XXI necesitamos que nuestros edificios, sobre todo si son públicos, tengan la capacidad de albergar las actividades que hacemos al aire libre. Entonces, sí creamos un museo donde podría albergar el arte más avant-garde del momento, pero creamos un museo también con la capacidad de abarcar a la ciudad dentro del mismo. Este museo fue evaluado alrededor de 1.700 estudios más que se presentaron alrededor del mundo por un jurado muy capaz. Un jurado que al final del día decidió que no iban a construir el museo de nosotros. Sin embargo, esta no es una historia de mal, es una historia de éxito. Es una historia de 4 arquitectos y 4 estudiantes de arquitectura nicaragüenses que nunca han puesto un pie en Finlandia y que tuvieron la capacidad de gestionar un proyecto para Finlandia. Si existen esas capacidades, existen las capacidades de cambiar la arquitectura del país desde los arquitectos nacionales. Al final lo que ven ahí es un mapa donde están ubicados los distintos países que participaron. Entre más intenso es menos participación, blanco nadie participó. Si ven, Centroamérica prácticamente no participó, pero este equipo de nicaragüenses logró mandar el proyecto a Finlandia y de alguna manera poner a Nicaragua en ese mapa, que para nosotros es tal vez uno de los mayores éxitos, además del aprendizaje durante el proyecto. Lo que quiero decir es que a veces el viaje hacia la innovación es un viaje que es hacia lo no convencional y a veces lo no conocido. Y en vez de una curva, es una montaña, que comenzamos en un punto que no conocemos, pero nos dejamos guiar, siempre y cuando esto sea innovación y nos lleve hacia un valor agregado. Pero, ¿qué oportunidades tenemos en Nicaragua?, se preguntarán, porque hablamos de Finlandia, hablamos de España, hablamos de casos locales, pero existen oportunidades. La oportunidad número 1 que existe, por ejemplo, que en Managua se construyen 10.000 viviendas anualmente, 10.000 oportunidades que tendrían la capacidad de estar siendo informadas con los datos climáticos que tenemos, de poder aplicar tecnologías innovadoras para que mejoren el confort de nosotros y de que fabricar ciertos componentes y tecnologías que puedan ser reproducidas en otros lugares, sin necesidad de que esto cueste más. La oportunidad número 2 que tenemos es que este año, en el primer trimestre, la construcción creció un 40% en comparación al año pasado. Esos son 40% más crecimiento. O sea, 40% la posibilidad o el chance de tener una mejor ciudad y mejores ciudades departamentales también. La oportunidad número 3 es que el déficit habitacional en Managua para el 2013 era mayor de 600.000 viviendas y sigue creciendo y no se ha encontrado la manera de detenerlo. En paralelo, al día de hoy en China, lograron imprimir con concreto, con una máquina, 10 casas en una semana, de 195 metros cada una de estas casas, a $4.800 cada una de ellas. Si nosotros lo pasamos al dato de Nicaragua, la vivienda social oscila a los $20.000 en promedio y anda en 32 metros cuadrados. Es decir, son 600.000 razones para invertir en investigación. Porque ya se está investigando en Colombia, ya se está investigando en México, ya se está investigando en Costa Rica. Y ya vemos las personas capaces de encontrar soluciones de este tipo. Quiero finalizar con que la tecnología no lo es todo. En 1950, cuando apareció el microondas, se pensó que iba a revolucionar la cocina por completo y que los chefs iban a desaparecer y que eso era un botón. Hoy en día es una herramienta más que está en nuestras casas o en alguna de nuestras casas que usamos. Pero la tecnología avanza a grandes velocidades. Lo que ven en la pantalla son 5 megabytes de información en 1956. Tenía que ser transportado en avión. Es decir, para yo mandarles esta presentación el día de hoy, hubiera necesitado 92 aviones distintos para que llegara y pudiera ser entregada a tiempo. Esto es un mensaje para el sector público, porque en términos históricos en la arquitectura,
el sector público ha estado del lado de promover nuevos emprendimientos. Y podemos ver cómo Managua va cambiando, cómo Managua tuvo un teatro en los 50 y cómo Managua actualmente sigue creciendo. Entonces el sector público tiene que fijarse qué está dándose en la innovación. Es un mensaje para todo el sector privado y el sector inmobiliario, porque son al final los que están poniendo su dinero y su inversión en este tipo de desarrollo. ¿Qué tal si vemos otras maneras de cambiarlo? Es un mensaje para el sector académico, porque no solamente es algo que se debe dar en las universidades, es algo de lo que se debe comenzar a hablar de pronto en los colegios, y qué bueno que aquí hay gente de colegio, pero además en los técnicos, porque no solamente tenemos que exportar mano de obra, sino que tenemos que enseñar que esta mano de obra tenga la capacidad técnica de operar este tipo de soluciones. Pero es un mensaje para todos nosotros, para todos los que están ahí, para todos los que están en este teatro. Porque al final del día todos nosotros somos los que vamos a permanecer dentro de los espacios construidos. Es decir, todos nosotros tenemos el poder de demandar mejores edificaciones. Muchas gracias.